El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera. Bienvenidos a Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hoy vamos a platicar con Jorge Francisco Sánchez López, egresado del doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en estudios regionales del COLEF. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, un gusto estar con ustedes, con también mi alma mater, el Colegio de la Frontera Norte. No, pues un gusto, Jorge, que hayas aceptado la invitación y que, digo, hoy con Jorge vamos a conversar sobre su tema de investigación, la tesis que realizó durante su doctorado, que se titula Tijuana merece estar curada, intervenciones socioculturales del gobierno y la sociedad frente a la crisis de inseguridad del 2006 al 2012. Y me parece que este tema va a dar mucho y quizás también ahorita con el contexto que se vive un poco en la ciudad y estas miradas retrospectivas que les puede resultar muy útil. Pero pues antes de entrar en materia, Jorge, digo, para quienes no te conocen y que puedan saber un poco más de ti, si nos puedes compartir pues, un poco de tu experiencia, que esto en la licenciatura, cómo fue que te decidiste pues, a continuar en los estudios hasta llegar al doctorado. Ahora sí creo que nos quieras compartir de ti, Jorge. Claro que sí, cómo no. Bueno, lo primero es que me pueden decir Jofras, que es, digamos, mi nombre como artista visual. Pues sucede que yo tengo una licenciatura en diseño gráfico. Estudié en la Universidad Iberoamericana Tijuana. Ya desde entonces así me decían mis colegas, sobre todo porque estaba metido en el tema pues de la gráfica, ¿no? La gráfica urbana, la pintura, el muralismo. Eh, y bueno, eventualmente en, digamos, mi profesión como diseñador gráfico, pues continúo yo con un interés como muy, muy grande, por un lado, por procesos artísticos. Recuerdo que, digamos, mi trabajo antes de entrar a temas de la academia estaba enfrente del Centro Cultural Tijuana. Ahí trabajaba en una agencia de publicidad. Ahí tuve, digamos, exposición digamos, a bienales, a Insight, pero también a algunas conferencias del Colegio de la Frontera Norte. Por ejemplo, recuerdo alguna conferencia como por las fronteras del norte, ¿no? Que presentó José Manuel Valenzuela junto con varios académicos del Departamento de Estudios Culturales. Pero bueno, eventualmente en ese tiempo tuve la oportunidad de tomar un taller de investigación de la problemática fronteriza que se ofreció en la Iberoamericana junto con la Universidad de San Francisco, con académicos del Departamento de Estudios Latinoamericanos de esa universidad. Y un poco es que a través de esa experiencia digamos, conozco, digamos, de primera mano el oficio de los académicos. Me interesó mucho, por un lado, digamos, pues su conocimiento profundo de la región en donde yo vivía, en este caso de América Latina, incluso cómo se movían entre trabajo que tiene que ver con sociología, con historia, con estudios culturales, con artes. Y en ese momento me decido, o me parece que es una buena idea complementar, digamos, una formación en artes visuales que tenía de licenciatura con una formación en ciencias sociales. Sin embargo, para que se concretara un poco ese anhelo, pasaron algunos años. Yo salí de la universidad en el 2002. Entre medio me dediqué a, como señalé, a temas de diseño gráfico, pero también a temas de fotografía documental. Y en 2008 es cuando ingreso a la maestría en estudios socioculturales que ofrecía el Colegio de la Frontera Norte junto con el Instituto de Investigaciones Culturales de la UABC, Museo, en Mexicali. Entonces,
digamos que ya en ese momento fue cuando se concretiza un poco esta idea de complementar mi educación con la de las ciencias sociales. Y bueno, pues, ¿qué te puedo platicar de eso? Pues que realicé una tesis también en ese momento, una tesis ligado también ya a lo que había hecho anteriormente, en donde me preguntaba qué es lo que legitima que algunos grupos puedan expresar su ideología en el paisaje urbano y otros sean proscritos. Entonces, bueno, pues por ahí escribí una tesis sobre la disputa por la significación del paisaje urbano en Tijuana, donde me pregunto, pues, cómo se construyen las nociones que legitiman o proscriben la circulación de gráfica urbana en el paisaje urbano de Tijuana. Entonces, por un lado, tenemos algunos productores de gráfica urbana, digamos que trabajan en la publicidad y en la propaganda, para cuales se escribió, digamos, un bando o una ley que está inscrita en el nivel municipal. Sin embargo, para quienes también producen gráfica urbana, pero lo hacen desde las expresiones juveniles, particularmente el graffiti, el Estado pues construyó o desarrolló un marco jurídico penal, ¿no? Con penas de cárcel. Entonces, bueno, pues a través de este trabajo podemos ver que hay un tratamiento desigual frente a quienes producen gráfica urbana, incluso desde las empresas. A mí me llamaba mucho la atención que algunos de los argumentos que se utilizan son que el graffiti usurpa la propiedad privada y, digamos, produce daños contra la imagen urbana. Pero, digamos, cuando uno circula por la ciudad y observa que muchas de las carteleras publicitarias tienen letreros de clausurado, pues podemos ver que también estas empresas digamos, realizan estos actos por los cuales también se les podría quizás, digamos, dar un tratamiento, digamos, jurídico penal, como se hace con los productores de graffiti. Sin embargo, en el caso de las empresas y bueno, y en el caso también de, digamos, de la propaganda política, también tiene otro marco jurídico. Entonces, bueno, lo que va construyendo este tratamiento desigual de los productores de gráfica urbana, digamos, refuerza, pues, digamos, las desigualdades sociales en términos de quién tiene la potestad, digamos, de expresar su ideología en el paisaje urbano. Y bueno, y en un contexto en donde, digamos, el arreglo en términos de, digamos, quién tiene acceso al espacio, generalmente, digamos, privilegia a los actores de poder, con poder político, con poder económico, y uno de los espacios de disputa, digamos, importantes es el de la zona del río, porque este espacio, digamos, trata de representar o dar digamos, la cara de la ciudad que, digamos, se expone para recibir visitantes a la ciudad. Entonces, bueno, a lo mejor me estoy extendiendo mucho con esta primer pregunta y Carlos, tampoco me has dicho que pare. No, es que está perfecto porque me parece que da esa complejidad de lo que es Tijuana. O sea, digo que para lo mejor personas que estamos, pues que hemos vivido aquí, en mi caso, toda la vida, o gente que lleva también muchos años viviendo aquí, pues entiende estas dinámicas y todo lo que transcurre, pero para gente de fuera, pues la ciudad representa quizás hasta a veces un shock. Y aquí quisiera ligarlo un poco, Jofras, que, o sea, si nos puedes ofrecer un poco de ese contexto, ahora pasando al tema de inseguridad, digo, en tu trabajo de tesis aborda
bueno, el periodo del 2006-2012. Yo me acuerdo que en aquellos años que tenía, fue de los 12 a los 18, y o sea, tengo estos vagos como recuerdos de mis familiares, adultos mayores, diciéndome como de que no saliera, que la ciudad estaba peligrosa, que mejor me quedara en casa, que ahí estaba seguro, o sea, y son esos como recuerdos de digo, ay, así era mi adolescencia, pero pues tú que lo hiciste desde, o sea, una tesis con el rigor académico, con todo lo que implica, ¿cuál era el contexto de, pues, de la ciudad de Tijuana durante ese periodo? Sí, por supuesto. Bien, mencionaré unos aspectos un poco como para ligar lo que veníamos discutiendo, y es que un poco en general, desde la perspectiva de los empresarios que incluso han tenido la oportunidad de construir como las propias instancias para, digamos, eh, eh, regular la forma en la que se expresa, ¿no? La ciudad a través de comités de imagen de la ciudad. El tema del graffiti preocupa porque, digamos, expresa desde su concepción la idea de pobreza, o son expresiones de pobreza y criminalidad. Digamos, hay toda una construcción social, sobre todo a partir de ese lugar social que lleva a ver al graffiti de esta manera. Entonces, digamos que estos grupos de entrada pues generan estas imágenes del miedo, ¿no? Del miedo en la ciudad. Claro, estamos aquí en un momento anterior al tema de la inseguridad pública, pero bueno, sí quisiera señalar que un poquito como en el terreno de la praxis, posterior a ese trabajo de tesis de maestría, generamos un proyecto artístico que se llamó Público-Privado, y lo que buscó fue, digamos, apropiarse del espacio central de la ciudad para exponer, digamos, a algunos de los artistas del graffiti más connotados, tanto en la ciudad como de Estados Unidos, incluso de México, para que, digamos, los paseantes de la ciudad tuvieran la oportunidad de ver, probablemente en aquellos años, estaba hablando del 2009, por primera vez a una persona realizando graffiti fuera de la clandestinidad. Y por otro lado, también hicimos un libro coordinado por el doctor José Manuel Valenzuela, que se llamó Welcome Amigos to Tijuana, Graffiti en la Frontera, que recoge, digamos, la historia de las bardas, de los grafitis en la ciudad, desde el movimiento del cholismo hasta, digamos, estas expresiones de graffiti clandestino. Sobre todo, digamos, hay una intención de reconocer estas prácticas del graffiti desde la legitimidad interna, porque, digamos, hay otra legitimidad que ofrecen las galerías, los museos, y eventualmente el arte del graffiti ha sido como reconocido como una especie como de arte global, y, digamos, pero ahí la legitimidad la da otra instancia que no es, digamos, el núcleo duro del graffiti. Bueno, moviéndonos al tema de el asunto de la inseguridad, a mí me toca vivir esa inseguridad también desde el miedo, y también desde el cobijo de ser un estudiante de maestría en el Colegio de la Frontera Norte del 2008 al 2010, que son los años pues más difíciles, digamos, de mayor violencia en la ciudad, y es una violencia generada en gran medida por la estrategia federal de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Recordarás que casi como un plan sexenal inicia lo que en los medios se llamó la guerra contra el narcotráfico, y en Tijuana hay, digamos, tienen lugar los operativos de policíaco-militares o operativos conjuntos, el operativo Baja California, donde por un lado parte de la problemática es, digamos, se señalaba que las policías locales están coludidas con el narcotráfico, y entonces por eso, digamos, el ejército se tiene que hacer cargo
de la seguridad en las ciudades, que es, digamos, una situación que ha sido, que fue problemática entonces, que sigue siendo problemática, aunque digamos, en el siguiente sexenio con Peña Nieto, aunque ahí digamos, se genera un acuerdo para ofrecerle a los militares, digamos, mayor seguridad o certeza, digamos, legal, en términos de que si pueden ser o no enjuiciados en la Corte Civil. Y como todos sabemos, incluso en este sexenio, digamos, los militares son un grupo muy cercano a la esfera del poder político, y son actores de otras políticas que no estaban diseñadas necesariamente, o al menos en la tradición digamos, castrense, mexicana, no estaban vinculadas con el tema de la migración, ¿no? Digamos, del control migratorio. Había otras instancias, no necesariamente los militares. Entonces, pues podemos ver ahí una historicidad de cómo se vinculan los militares a estas otras áreas, digamos, de la política en términos federales. Y eso por un lado. Entonces, hay una problemática en términos de entre policías locales y el ejército, que es federal. Y por el otro lado, digamos, la problemática también es que la estrategia federal en entonces es atacar o digamos la confrontación directa con los cárteles y con los líderes de los cárteles. Entonces ahí está, digamos, trabajo espectacular de ir por los capos de la droga. Lo que sucede en el caso de Tijuana es que, digamos, históricamente el cártel que había controlado el trasiego de droga en Baja California es el cártel Arellano Félix. Es que es un cártel que surge originalmente del cártel de Sinaloa, que sin embargo, bueno, adquiere su propio estatuto, y el trato que tenía con el cártel de Sinaloa es que Sinaloa pagaba una especie de aduana por utilizar Baja California para su paso hacia los Estados Unidos. Sin embargo, también eventualmente esos acuerdos se van rompiendo, hay una guerra también entre estos cárteles. Entonces, cuando la estrategia federal es, digamos, ir contra el cártel, en este caso local, el cártel Arellano Félix, bueno, eso genera una serie de situaciones que reproducen y hacen estallar la violencia. ¿Cuáles son estas? Bueno, el cártel Arellano Félix, cuando es atacado con toda la fuerza de la federación, digamos, se pierde la línea de mando dentro del cártel. Entonces, digamos, ese es el momento en donde el cártel empieza a diversificar también acciones, empiezan a cobrar piso, empieza la problemática del secuestro. Eventualmente también hay esta lucha entre la facción del cártel Arellano Félix, digamos, después de que el poder pasa a esta figura de el ingeniero, una vez que su tío fue, digamos, también asegurado, ¿no?, por fuerzas federales, y en su lucha contra una célula del cártel de Arellano Félix que estaba aliada con el cártel de Sinaloa, del narcotraficante el Teo. Eventualmente, digamos, todo esto se puede sintetizar como una lucha intestina adentro del cártel, pero al mismo tiempo también hay esta fricción entre las fuerzas federales y las fuerzas locales, lo cual produce, digamos, una gran cuota de violencia. Y ahora que tú tratas de rememorar lo que te decían tus familiares en términos de, digamos, evitar salir, para mí y para la mayor parte de la ciudadanía, uno de los símbolos más notables que marca el cambio, ¿no?, de socialidad en la ciudad
es que la parte que está ligada a la frontera, a la zona centro, la Avenida Revolución, prácticamente todos los locales permanecen cerrados. Yo recuerdo un evento que realizamos artístico en 2010, donde todas las cortinas de la Avenida Revolución aparecían cerradas. Y esto para las ciudades fronterizas que tradicionalmente habían sido este espacio como de relajación, digamos, de vida nocturna, pues es una imagen pues muy contundente. Por supuesto, más contundente todavía es cómo se va viviendo esta pelea, ¿no? Entre todas estas facciones por el control territorial de la ciudad. Eventualmente, una de las estrategias del control territorial es llevar la lucha, y es una de las estrategias que tiene el teniente Julián Leizaola, que también es una figura castrense que está en un mando policial en el nivel local, y su decisión de llevar los enfrentamientos, pasarlos de las zonas, digamos, centrales de la ciudad hacia el este de la ciudad. Situaciones, digamos, que generaron pues mucha pues varios enfrentamientos a lo largo y ancho de la ciudad. Y bueno, todos recordarán también este momento espectacular en donde por la colonia Ermita hay un enfrentamiento en este lugar que le llaman la Casa La Cúpula, en donde tienen que evacuar un jardín de niños, ¿no? Mientras hay un enfrentamiento entre operativo policíaco militar y bueno, y una casa de seguridad, ¿no? Y enfrentamiento con narcotraficantes. Sí, no digo, ahorita escuchando vienen todos estos recuerdos en los noticieros, periódicos, y, y sí, o sea, me parece que durante ese periodo, o sea, durante ese año fue como pues la ciudad, quizás simplificándolo mucho en términos finales, pues le fue como arrebatada a la población, o sea, que vivía en Tijuana, o sea, no poder salir, no la vida nocturna, o sea, ¿sabes? O sea, lo que acabas de comentar, estas formas de socializar, pues, no estaban. Y leyendo precisamente tu tesis, o sea, de que hay, pues, gente, grupos, personas que se empiezan como a organizar, o sea, decir, ¿saben qué? Pues la estrategia de seguridad, de confrontación, pues no está funcionando y parecía que iba al contrario, o sea que está generando más consecuencias negativas que positivas, vaya. Y caigo con este pues concepto que es el que quisiera ahorita retomar, o tomar, mejor dicho, pues que es el de la intervención sociocultural. Digo, ahí en la tesis, pues ya está digitalizada y que la quieran consultar, pues o sea, es muy, muy interesante y más para los que hemos vivido aquí, pues en la ciudad. Digo, gente que se organiza, gente que busca retomar, o sea, y apropiarse, ¿no? De sus espacios. Pero, pues, Jofras, para los que quizás no estamos tan versados en el tema, no tenemos, pues, tanto conocimiento, ¿qué es este concepto? ¿Cómo entenderlo? Bueno, esta categoría de la intervención sociocultural yo la utilizo para entender los marcos de interpretación del problema de seguridad, por un lado, y las estrategias y acciones que, digamos, se siguen una vez construido el problema de seguridad de determinada manera. Y digamos, utilizo también la categoría tanto para analizar lo que se hace desde las políticas públicas por actores como funcionarios de gobierno, como también las acciones, estrategias y planes que surgen desde participación ciudadana, sobre todo a partir de la activación de varios colectivos culturales alrededor de las políticas para la ciudad desde una perspectiva ciudadana. Ahora, habría que señalar que también desde la esfera del gobierno federal, después de 3 años de iniciada la llamada guerra contra el narcotráfico, pues queda claro que, digamos, no está rindiendo los resultados que, digamos, eh, eh, no sé si esperaba o buscaba, pero la cosa es que, digamos, la violencia sigue creciendo a lo largo del país. En este tiempo hay
señalamientos fuertes. Recuerdo uno muy claro, ¿no? El libro El dolor de los inocentes, en donde Julio Scherer señala que el Ejecutivo Federal, digamos, tenía todos los elementos para saber que, seguida esta estrategia de confrontación, pues iba a haber pues muchas afectaciones a la ciudadanía. Bueno, pues incluso parte de lo que yo hago en la metodología es que analizo el Plan Nacional de Desarrollo, y llama mucho la atención que el primer eje del plan es el tema de seguridad. Sin embargo, antes de iniciar el sexenio, el tema de la seguridad vinculada al narcotráfico no necesariamente es el problema más importante del país. Entonces también hay una decisión de volver este tema como un tema importante, y por eso digamos, este análisis crítico, pues, digamos, de la acción desde el gobierno federal, porque incluso señala que parte, digamos, de los riesgos de la estrategia serían aquellos vinculados a la corrupción, incluso dentro de las instituciones de impartición de justicia. Entonces, digamos, un cálculo de gobierno pues muy riesgoso, que ha tenido consecuencias desastrosas para la vida de tantos mexicanos de ese tiempo hasta entonces, y bueno, y todavía seguimos quitándonos las esquirlas de la piel. Sin embargo, pensando un poco como de cómo se operó la política federal, más o menos hacia la mitad de ese sexenio, el Ejecutivo Federal o el Gobierno Federal se empieza a colocar dentro de la lógica de la intervención social, digamos, y ahí un poquito como reconstruyendo el concepto. En primer lugar, la intervención social, digamos, busca corregir, digamos, algunas problemáticas sociales, en principio a partir de técnicas y métodos de asepsia social, por ejemplo, a través de la normalización, exclusión de los enfermos, pero también a través de la criminología o la educación, o, digo, tal cual, seleccionar, digamos, los perfiles que se va a buscar normalizar, ¿no? Digamos, esto es una técnica que aparece digamos, en varias sociedades en el proceso de modernización. Sin embargo, para entender la intervención social a la escala de la cual vamos a hablar, quizás el concepto de dispositivo es más útil, porque, digamos, estas acciones de intervención social se van a aplicar sobre poblaciones. Entonces tenemos una acción que se puede entender como biopolítica. Ya había, digamos, descrito la parte esta como del control del territorio a partir de las estrategias de seguridad de Estado, que buscan, por supuesto, imponer autoridad, pero también hay esta idea un poco desde, digamos, el actor gubernamental, de defender digamos, la sociedad. Entonces el actor gubernamental va a proceder a partir de una racionalidad técnico-administrativa, ¿no? Va a utilizar los programas de política pública, sobre todo los de desarrollo social, y también algunos de la cultura, desde su concepción de prevención social del delito. Ahora, yo ya había señalado que la intervención social hace una selección de los perfiles. Entonces se vuelve un poco problemático que una vez que, digamos, desarrolla su estrategia sobre el mapa del país y con la información con la que cuenta a nivel de AGEVS en el país, va a identificar o va a retomar de la Secretaría de Desarrollo Social los polígonos en donde digamos, en donde se aplican las políticas de desarrollo social, sobre todo aquellos, digamos, con pobreza o que presentan pobreza patrimonial, y, digamos, los va a superponer con información de la Secretaría de Seguridad Pública, y va a identificar aquellos espacios en donde hay más incidencia del delito. Y de esta manera,
logra canalizar algunos recursos hacia esos espacios para estas políticas de prevención social del delito, pero también construye al mismo tiempo la figura de, digamos, los habitantes de estas zonas, de estos polígonos, digamos, con pobreza patrimonial, como al mismo tiempo como delincuentes, pues, ¿no? O digamos, o habitantes de una zona donde, digamos, la delincuencia se da de manera franca. Entonces, aquí es donde se vuelve bien importante el marco interpretativo de la seguridad, porque, digamos, cuando el gobierno define que está siendo atacado, por un lado, digamos, por los narcotraficantes, en términos que, digamos, le disputan el monopolio legítimo de la violencia, o, digamos, o en una perspectiva más jurídica, ¿no? Digamos que en sus acciones van quebrantando, rompiendo el marco legal. Todas estas son acciones que afectan al Estado, ¿no? Pero que no afectan a la ciudadanía de manera directa. Entonces, la concepción de seguridad que tiene el Estado, un poco como para protegerse, no es la misma, ¿no? No es la misma en términos de cómo o qué entiende la ciudadanía o cómo es afectado la ciudadanía en términos de seguridad. Es decir, las personas para sentirse seguras necesitan cuestiones, sí, por supuesto, vivir una vida libre de violencia, pero al mismo tiempo, cubrir sus necesidades básicas, ¿verdad? Digamos, de techo, de vivienda, de alimentación, de salud, si hay un proyecto familiar o, digamos, un proyecto de desarrollo hacia la educación, acceso al mercado, trabajo, cuestiones como estas. Entonces, el tema del narcotráfico no es una cuestión central desde la perspectiva de la seguridad pensada en el ciudadano. Entonces, lo que entendemos en un primer momento desde esta perspectiva de la intervención social, desde el punto de vista del Estado, se parece un poco a lo que Habermas describe como la colonización del mundo sistémico sobre el mundo de vida, ¿no? Donde a través de estos procesos de racionalización se va a buscar controlar a la sociedad, a la cultura, ¿no? A través de la cultura, pero también a la personalidad. Bueno, frente a ese entorno es que se van a articular probablemente un movimiento social que va a buscar hacer un nuevo encuadre estratégico del problema de seguridad. Porque, digamos, de lo que carecía la primera forma de la intervención social es el componente de la decisión. Digamos, arriba se decide a través de criterios técnicos desde las políticas públicas, pero no necesariamente hay un momento de decisión ciudadana. Y entonces, estos son los elementos que van a incorporar estos movimientos sociales. Por un lado, si se va a trabajar desde esta perspectiva de la intervención social, los colectivos culturales van a buscar incorporar las voces de la comunidad a través de procesos participativos y comunitarios, de comunidades varias, por supuesto, pero también, digamos, si la intervención social tiene esta genealogía ligada a los procesos de asepsia social, esta otra forma de la intervención social va a buscar operar en favor de los derechos de las personas participantes de la intervención social. Al mismo tiempo, integra este componente de lo cultural, en donde quienes trabajan digamos, en el actuar cultural entienden la cultura como una dimensión estructurante de la vida social. Entonces, se convierte en un espacio para hacer política a final de cuentas también, ¿no? Entonces, pues van a utilizar estrategias simbólicas, sobre todo del arte y la cultura, para resemantizar, para crear nuevos significados en torno a la seguridad y construir otra concepción del problema de seguridad más afín, más cercano digamos, a una perspectiva de ciudadano, una perspectiva de un sujeto vivo, pues, ¿no? De un sujeto que
pues que digamos frente a estas lógicas de la acción del Estado y también de las fuerzas del Estado, pues está inerme, ¿no? Entonces, funciona como movimiento social en términos de que, digamos, hay varios colectivos que se organizan en ese momento, incluso escriben un plan de cultura para Tijuana, que en realidad es un plan de gobierno. En ese tiempo también hay una elección presidencial para el, digamos, el ayuntamiento de Tijuana, y también hay una organización que busca que de hecho que lleva este plan y lo presenta a los candidatos a la presidencia municipal. Entonces hay una función de encuadre, ¿no? Digamos, de la problemática de seguridad, pero también para producir orientaciones, ¿no? Digamos, las estrategias y las acciones para la acción colectiva. Entonces, en ese tiempo varios proyectos toman el nombre de Tijuana para, digamos, como parte sí, vamos a decir, de su nombre de batalla, ¿no? De su nombre de guerra. Entonces, porque buscan también como identificar a la ciudad con sus habitantes, buscan esto que digamos, se señala como la construcción de tejido social. Bueno, también están buscando hacer eso. Van a buscar activar redes de colaboración. Digamos, ahí se formaron redes de colaboración ciudadana que están activas hasta el día de hoy. Y también hay que señalar que eventualmente, como parte de ese programa de gobierno, van a identificar un problema añejo en la ciudad. Es que esta ciudad, digamos, sostiene zonas de exclusión, ¿no? Y zonas de privilegio, ¿no? Hace rato hablábamos de la zona del Río, la zona central, como una zona de privilegio. Entonces van a señalar que, digamos, algunas de las dimensiones de la vida que se pueden, digamos, activar, recuperar, digamos, lograr, también van a ser a través de actividades artísticas y culturales. Entonces van a señalar como plan de ciudad que es importante llevar el proyecto cultural, que generalmente está en la zona de privilegio, a las zonas excluidas de la ciudad. Y es ahí en donde hay, digamos, un acercamiento también entre la concepción de la intervención social llevada a cabo por la Secretaría de Desarrollo Social, que va a pensar en desarrollar centros de desarrollo comunitario también en estos polígonos, digamos, de sede sol, donde, digamos, descritos por pobreza patrimonial, porque de alguna manera compagina con esta idea de los colectivos culturales, de que el problema de la violencia también es un problema derivado del problema de la exclusión social, ¿no? Y también, bueno, pues la falta de oportunidades y, digamos, este tipo de cuestiones. Sin embargo, que esta relación habría que señalar que es una relación también tensa, ¿verdad? Porque al acercarse estos dos actores con estas distintas lógicas, pues uno va, digamos, es plausible preguntarse si la intervención sociocultural no es capturada, pues, ¿no? Por los programas de gobierno, ¿no? Para suplir el vacío de legitimidad del actor gubernamental, porque recuerden que al mismo tiempo este viraje en términos del actuar gubernamental a la mitad del sexenio, pues también tiene que ver con que seguía la guerra contra el narcotráfico y seguía digamos, la catástrofe de la violencia y del homicidio que, digamos, a partir de 2008 va a repuntar en una trayectoria que fue descendente desde final de la Revolución Mexicana hasta el 2008. La trayectoria del homicidio en México fue descendente, y del 2008 en adelante todo cambió. Entonces, bueno, esta relación puede ser funcional para la lógica de gobierno en ese sentido, suplir ese vacío de legitimidad. Y bueno, también la intervención sociocultural puede ser capturada por el presupuesto, ¿no? Digamos que el cual el actor gubernamental tiene acceso. Y bueno, ese tipo de relación, a mí lo que me parece como bien interesante es que lo que se genera en ese tiempo, hacia el final del sexenio de Calderón, pervive, ¿no? Como una forma de organización hacia el sexenio de Enrique Peña Nieto,
sobre todo en esta articulación de la Secretaría de Gobernación y USAID, que es la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de Estados Unidos, pero también habría que señalar que la lógica de la intervención sociocultural, tal como la he descrito, al menos conceptualmente, también está, digamos, relacionada con el plan de vinculación cultural del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo a partir, digamos, de buscar que los colectivos culturales lleven a cabo las acciones específicas de, por ejemplo, de reconocimiento de otredades, de recuperación del territorio, a través de proyectos como misiones culturales, territorios de paz, semilleros creativos. Y hay, digamos, algunos elementos de cierta lógica que me parece perversa, porque muchos de estos trabajadores de la cultura son al mismo tiempo trabajadores precarizados, nunca contratados, digamos, de manera formal, siempre a través de contratos cortos. Luego estos contratos, como hemos podido atestiguar en este tiempo, no se han pagado, ¿no? Digamos, los proyectos ya terminaron, pero no se pagó a estos trabajadores de la cultura. Y entonces, bueno, la situación me parece todavía más problemática. De cualquier manera, todas estas acciones y este trabajo, digamos, a pesar de esta relación desigual, maltrecha, ¿no? con el gobierno federal, pervive porque detrás de ello hay movimientos sociales, ¿no? Movimientos socioculturales. Y digo, Jofras, digo, tristemente pues se nos está acabando el tiempo pues, de la grabación de este capítulo, pero digo, veo pues, ahorita pues, a través de este análisis histórico que lo llevaste pues, hasta nuestros días, no dejo de pensar que ahorita estamos pues en pandemia, no salimos, no hay como mucha opción de pues de socializar y de pues de eso, de reconocer pues al otro, ¿no? A la otra edad. Y sin embargo, es como yo vivo en los alrededores de la zona centro. Y como que toda la vida como cultural, encontrarte, o sea, ocurre en esta zona, a veces quizás playas de Tijuana o zona Río, pero pues sí, me hizo ruido. Es decir, como que, bueno, sí es cierto, ¿cuándo se ha hecho o cuándo he ido yo a una actividad pues cultural o de encontrarme con otras personas en otras zonas de Tijuana? Y quizás a modo de conclusión o a modo de cierre, digo, no sé qué podrías recomendar tú o qué crees que hace falta o qué crees para que pues en una ciudad como Tijuana que continúa creciendo, pues que los problemas también se están volviendo más complejos, los niveles ahorita también de inseguridad y de violencia van creciendo. O sea, no sé, ¿tú qué crees que hace falta o qué recomendarías o que dónde se pusiera pues atención para atender pues esta problemática quizás desde el aspecto pues cultural? Y por supuesto. Bueno, el asunto es que el conflicto urbano es una dimensión casi originaria, ¿no? de una ciudad como Tijuana. Justo en estos días vemos que se expone, digamos, la posibilidad de expropiar los terrenos del campestre, que son parte de la zona central, que digamos es un espacio que ha sido privatizado y, bueno, digamos, legalmente tiene, digamos, los socios de este club social potestad sobre estos espacios, pero detrás tendríamos que articular cómo se dio la tenencia de la tierra en esta ciudad, siempre, digamos, privilegiándose los actores que desde la lógica del gobierno federal dirigieron el desarrollo de la ciudad. Incluso por ahí está un poco la disputas que están vinculadas con la ubicación de la Universidad Autónoma de Baja California, sobre digamos, un juicio legal que hubo, digamos, de los herederos de Abelardo L. Rodríguez contra la ciudad, por los territorios de la ciudad. Y ahorita que hablabas de la zona centro, pues también está, o la zona del río,
nunca olvidar que, digamos, el desalojo de los pobladores del lecho del río para la construcción y la urbanización de la zona del río, digamos, se dio a través de, digamos, una fuerte inversión del gobierno federal, es decir, de recursos públicos que hoy por hoy también están privatizados, es decir, el acceso a esta zona para aquellos residentes pues es privativo, ¿no? Entonces digamos que la ciudad se construye en una serie como de centros y subcentros urbanos en donde lo que no hay, a manera de conclusión, es derecho a la ciudad, ¿no? Derecho a la ciudad. Por eso creo que han sido bien importantes muchos de los esfuerzos que han desarrollado estos colectivos culturales, a veces también trabajando con o en el marco de políticas públicas a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local, incluso desde instancias de cooperación internacional, que sin embargo han sostenido actividades, al menos desde este tiempo que yo empecé a estudiarlas, hacia el 2010 hasta el día de hoy. Entonces, creo que es una convicción de muchos de los, digamos, realizadores, productores de cultura en la ciudad, digamos, de sostener las relaciones también con estas audiencias e integrarlas. Y al mismo tiempo, ahorita que hablabas de pandemia, me recuerda que este fin de semana fui a una presentación que se dio en el antiguo Cine Bujasán, de colectivos que hacen danza contemporánea. Originalmente, digamos, esa actividad se daba en un recorrido por varias estaciones en la Avenida Revolución, un poco como en recordatorio de la importancia de apropiar y recuperar los espacios, y que en esta ocasión se dio en el Cine Bujasán, donde muchas de las imágenes que hicieron circular, digamos, estos bailarines, implicaba un poco la idea de recuperar la vida, ¿verdad? Frente al tema como de la posibilidad de perderla, ¿no? Frente, digamos, a todas estas, la pandemia, vamos a decir, pero que estaban danzando desde los escombros. Y no dejo de pensar que esta es una imagen habitual en distintas ciudades fronterizas que han sido, digamos, transformadas en sus lógicas, y su cotidianidad ha sido transformada por la guerra contra el narcotráfico, que fue al mismo tiempo una guerra contra la ciudadanía. Entonces me parece hoy, como hace 10 años, que un frente para la política y un frente de acción para transformar la vida y recuperar la vida sigue siendo la intervención sociocultural. No, pues, Jofras, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por haber platicado conmigo, y invito a la gente que consulte pues la tesis de Jofras. Va a estar aquí en la descripción de este programa. ¿Algo más que quisieras agregar? Fíjate que por ahí, dentro de una pregunta que tú mandabas, es si yo tuviera alguna recomendación, ¿no? Y entonces, sería que, uno, creo que lo más importante dentro del trabajo de la investigación es el oficio. Incluso lo puedo comparar con el trabajo del artista, en donde, bueno, es muy importante el talento, pero digamos, la producción se da sobre todo cuando hay oficio, convicción, trabajo, pero al mismo tiempo también señalaría que uno sobre todo puede escribir con fluidez y pensar de aquellas cosas que le apasionan. Entonces, si ustedes están tratando de, digamos, pensar, decidirse, tanto por estudiar algún posgrado como decidir un tema, un problema de investigación, pues colocarlo desde el tema del gusto, del placer, de la pasión, y acompañarlo con oficio. Y listo, pues con eso nos quedamos, Jofras. Muchísimas gracias. Y así llegamos a un final más de este programa de Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hasta la próxima. Una producción del Colegio de la Frontera Norte.